Bueno, a ver, la economía mundial yo les diría que está muy bien en los emergentes y bastante mal en los países ricos. Vamos a contar un poquito cómo está la situación. Vamos a dividir el mundo en dos grupos, ¿no? Los emergentes y los países ricos. Los emergentes son 5 bloques. América Latina, que en España le llamamos LATAM, Latin American Economies, África, Europa del Este, Asia y digamos, básicamente, bueno, Middle East, ¿no? Países árabes o países petroleros. Esos serían los emergentes. Y luego están los países ricos, la famosa troika o triada, donde está Japón, Eurolandia y Estados Unidos. Entonces, hoy día lo que está pasando es que los países ricos van mal y los emergentes van bien. Y la conferencia versa sobre las oportunidades que dan los mercados emergentes, sobre todo para un país como España, ¿no? Donde evidentemente la solución es la internacionalización, la exportación, y mi argumento va a ser que exportar a Alemania, difícil que ganemos cuota de mercado, ya que España, como sabéis, exporta a Europa. Básicamente 63% del comercio exterior va a Europa y como Alemania no crece no nos va a comprar y Estados Unidos tampoco. O sea que los emergentes, un China, un India, un Brasil, ahí está el mercado que habría que desarrollar, ¿no? Bueno, dentro de los emergentes, de los 5 bloques que he comentado, ¿cuáles son los que van mejor? Si nos preguntamos de aquí a 10 años cuál es el que más va a crecer, yo pondría primero Asia. Y dentro de Asia empezaría con China. Voy a hablar bastante de China, un poquito en la conferencia y mucho después en el seminario. Nosotros en el Banco Mundial estamos optimistas, pero no eufóricos sobre China. Saben que China ha tenido un gran éxito, tiene una población de 1.300 millones, es el país más poblado del mundo, y desde hace 20 años viene creciendo al 10% anual, que es muchísimo crecer al 10% anual. Sin embargo, China se está ralentizando, ya está en el 8%, y los chinos necesitan crecer mínimo un 7% para que el paro no suba. Igual los chinos tienen pleno empleo, la tasa de paro es 4%, ¿no? Entonces, China evidentemente tiene un crecimiento importante, están cambiando la estrategia. Los chinos crecían vía exportación y ahora están fomentando el consumo. Y yo creo que China va a crecer ya no al 10, al 7, pero yo creo que China, somos bastante optimistas, ¿no? Por motivos que voy a contar luego sobre el modelo chino. Yo creo que tiene muchas fortalezas, aunque tiene bastantes amenazas también. Luego hablaré de las debilidades del mercado chino. Después de China, el segundo país es India. En el Banco Mundial le llamamos Chindia, ¿no? La suma de China e India. En el mundo somos 7.000 millones, como sabéis. India tiene 1.200 millones, pero India en solo 35 años será el país más poblado del mundo, porque los hindúes tienen más hijos que los chinos, ¿no? Con lo cual, India tiene un crecimiento del 7%, una economía muy dinámica, muy abierta a Occidente, mucho más abierto que China al capital extranjero y también con un pronóstico muy positivo. Ahí está la base del crecimiento mundial en los próximos 20 años, China e India. Pero luego no se olviden de los países asiáticos, del sudeste asiático. Por ejemplo, estoy pensando en Corea del Sur, estoy pensando en Singapur, en Malasia. Bueno, Singapur es el mejor país del mundo para hacer negocios. En el Banco Mundial sacamos un informe que se llama Doing Business in the World, haciendo negocios en el mundo, donde analizamos 10 categorías. Luego en el seminario, más tarde, hablaremos de ese informe, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres montar una empresa, cuáles son las burocracias para abrirlo, la financiación, los impuestos, y en los últimos 5 años, Singapur ha sido el país número 1 del mundo, básicamente en facilidad de hacer negocios, ¿no? Entonces, Asia, los llamados tigres, que llaman así porque han crecido mucho en la década de los 70, también los vemos con un crecimiento económico muy importante. Bueno, luego, de Asia, la segunda región que vemos mejor es América Latina. Pero América Latina, a diferencia de Asia, que la vemos bien a todos, hay dos grupos, los que van bien y los que van mal. A ver, los que van bien, casi les pregunto a ustedes, por orden, cuáles son los 6 países que tienen mejor posibilidades, empezando por Brasil, ¿no? Brasil por tamaño, y la economía brasileña tiene un crecimiento estimado del 4%, y cuidado, Brasil hace unos años era un desastre. Ahora está Dilma Rousseff, antes estuvo Lula, 2 veces, y antes estuvo Fernando Cardoso. Y cuando Cardoso fue presidente de Brasil, la inflación era 2.000% al año, o sea que hasta hace ayer Brasil era un caos, y sin embargo se ha consolidado sin duda como la economía más dinámica de América Latina. Después de Brasil, ¿cuál sería el segundo país interesante? Bueno, antes que México incluso, Chile, ¿no? Chile es un país pequeño, pero que tiene un nivel de corrupción muy bajo, una economía muy dinámica, un sistema democrático consolidado, y es el segundo país más interesante para hacer negocios. Luego vendría México, que ha perdido bastantes posiciones, sobre todo por el problema del narcotráfico, por el problema de que en economía, a los economistas nos gusta la diversificación. No nos gusta depender de un mercado o de un producto. Y México, el 85% de la exportación mexicana va a Estados Unidos, ¿no? A través del
el Tratado de Libre Comercio NAFTA. Y si Estados Unidos no crece, México se hunde. Por eso preferimos una diversificación y por eso nos gusta más economías más diversificadas en mercado y en producto. Y luego el liderazgo. México ha tenido un problema con Fox, con Calderón, no tienen líderes al estilo, digamos, Uribe o Lula o Bachelet en Chile, carismáticos, sino que son muy indecisos y no han logrado hacer reformas, ¿no? Entonces, bueno, México sí, pero ha perdido. Y luego los otros tres que me quedan en América Latina, os pregunto. Colombia, ¿correcto? Perú. Estos dos, Colombia y Perú, les llamamos los tapados, porque nadie habla de ellos y son economías muy dinámicas con un crecimiento muy importante. Y luego hay un sexto país pequeño. En general, en el Banco Mundial los países pequeños no le damos mucha bola, porque son pequeños, ¿no? No tienen mucho mercado. ¿Pero algún país pequeño que funcione bien, pregunto? Panamá. Que Panamá básicamente sería el sexto país. Esos son los 6 en el orden que les he dicho, y luego en el seminario lo voy a desarrollar más, básicamente más interesantes. Pero luego América Latina tiene 6 que son populistas, que ahí no nos gusta tanto. ¿Cuáles son los 6 países que por gobiernos así poco dados a la inversión extranjera puede provocar expropiaciones, nacionalizaciones o cambio de contrato? Bueno, claramente Venezuela, empiezo por Hugo Chávez. Vamos a dejar Argentina, ya saben que yo soy de origen argentino. Saben que el último chiste del Papa es que, digamos, el Papa ha logrado, digamos, un milagro, ¿no? Que haya un argentino que le caiga bien a todos, ¿no? Ese es el último chiste, porque claro, es obvio que los argentinos, con nuestro ego muy desarrollado, no generamos mucha simpatía. Bueno, Argentina también. Yo quería evitar a Cristina, ponerla en la lista de populistas, pero reconozco que después de la expropiación, o expolio, mejor, porque una expropiación es algo legal. Tú compras a precio de mercado una empresa que no quiere vender el inversor. No nos puede gustar como inversores extranjeros, pero es legal. Si te pago el precio de mercado, aunque no quieras venderlo, no tienes nada que decir, ¿no? Pero lo que hizo Cristina fue quedarse con la empresa y no pagar nada. Por eso se dice que es un expolio, ¿no? Bueno, yo colaboro bastante con ABC y me acuerdo que la semana que se expolió eso, querían vengarse de los argentinos. Yo dije, bueno, miren, yo secuestrar a Messi me da igual porque no soy del Barça, ponerle visa a los argentinos también porque soy español, pero no meterse con la vaca argentina y los restaurantes argentinos, que ese es un tema serio, ¿no? Y decían, un poco en chiste, bueno, lo que hay que hacer es invadir Gibraltar. Digo, ¿para qué? Hombre, porque el motivo por el cual Cristina básicamente expolió YPF es que como los argentinos empiezan a estar preocupados por la economía, que va mal, básicamente dijo, vamos a cambiar de tema, ¿no? Entonces, el chiste de ABC que me decía, bueno, ahora Rajoy debería hablar de invadir Gibraltar, así nos olvidamos de la corrupción y la crisis. Yo pensé que era un chiste, pero el otro día el titular de ABC es Gibraltar nos provoca, con lo cual parece que había alguna campaña mediática, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, desde el punto de vista, básicamente, de Argentina, bueno, y luego estaría Bolivia, estaría, bueno, Venezuela, lo he dicho, Ecuador, Cuba y Nicaragua, ¿no? O sea que América Latina, a diferencia de Asia, que va bien, tiene países que va bien y otros que no tanto. Habría que segmentar un poquito. Bueno, el caso de Argentina, luego en el seminario lo voy a desarrollar, sobre todo un tema que les va a interesar. Después de lo de Chipre, ¿qué hago con mi dinerillo? Porque yo me he dado cuenta que en las últimas conferencias que he dado últimamente a empresarios y banqueros, todo está muy bien, pero al final la pregunta es siempre, bueno, ¿habrá corralito o no? Y si tengo dinero, ¿qué hago con mi dinero? Bueno, tiene opción luego en las preguntas de preguntarlo en la conferencia, pero obviamente les contaré en detalle qué pasó en Argentina con el corralito y por qué en España no puede haber un corralito al estilo argentino. Puede haber otro tipo de corralito al estilo griego, chipriota, pero no con las características de Argentina, ¿no? Bueno, luego, en crecimiento económico tendríamos Middle East, países árabes, muy beneficiados por el aumento del precio del petróleo. Piensen que el precio del barril está, ¿cuánto más o menos el barril? $108 barril. Hace un par de años estaba $30 barril, y claro, si tú exportas petróleo y sube el precio, eres rico, ¿no? Porque para calcular el valor de las exportaciones se multiplica el precio promedio por la cantidad vendida, y si el petróleo sube, evidentemente eres rico. Entonces, los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos, evidentemente están con un crecimiento económico importante. Luego vendría África. Por ejemplo, ¿qué países en África destacan mucho con un crecimiento económico muy dinámico? Bueno, por un lado Sudáfrica, por otro lado Nigeria, Ghana, Angola, que se le llama el milagro africano. ¿Qué exportan los africanos? Básicamente commodities. Y en los commodities, las materias primas son de dos tipos, minerales y alimentos. Y como sabéis, en los últimos años los precios internacionales han subido. Entonces, si ellos exportan cobre, oro o metales y sube el precio internacional, es como el petróleo, ¿no? Genera más exportación y más crecimiento económico. Y luego dejo para el final, en los emergentes, Europa del Este,
Pregunta, ¿cuáles son los únicos dos países de Europa del Este que tienen muy buena pinta de crecimiento económico muy dinámico? Los dos que los analistas creen que van a ir mejor. No me refiero a Rusia, me refiero a los que están cerca de Europa. Chequia y Polonia. Esos son los dos que tienen mejor pronóstico, luego lo desarrollaré. El problema de Europa del Este es que depende demasiado de Europa, de Alemania sobre todo, y como Alemania no crece, evidentemente ellos tampoco, ¿no? Pero aún así son países globalmente los emergentes que tienen muy buena pinta de cara al futuro y van a ser el motor del crecimiento mundial en los próximos 20 años. Bueno, dentro de los emergentes, antes de pasar a los países ricos y contarles un poquito el tema de Estados Unidos, Europa, hablaré un poquito al final de España, por supuesto, y de Japón, contarles que los tres motivos por los cuales los emergentes van bien, si le preguntarían por qué, básicamente son los siguientes. Primero, que han hecho los deberes. Los emergentes tuvieron, como recordaréis, la década de los 80 se llamaba la década perdida, porque durante 10 años tuvieron deuda externa, inflación y recesión. Y se dieron cuenta que endeudarse mucho era malo. Entonces, ¿qué pasó? Que en los últimos años no se han endeudado, han bajado el déficit fiscal, no tienen deuda externa, o sea que han hecho los deberes, ¿no? Por ejemplo, España, por mencionar un tema, luego hablaré un poquito de cuánto va a durar la crisis en España y qué habría que hacer para que dure menos, tiene una deuda externa que es el 160% del Producto Interior Bruto, que es una burrada. Argentina, cuando declaró el default, no pagó la deuda, tenía ese mismo ratio. Deuda externa, 160% del producto. ¿Qué significa deuda externa? Que los españoles en los últimos 10 años hemos hecho, como yo digo, la fiesta party pachanga. O sea, nos hemos endeudado, las personas, las empresas y el gobierno por encima de las posibilidades con la banca. El sistema financiero español, los bancos y las cajas de ahorro, no tenían liquidez para tanta financiación. ¿Y qué hicieron? Se endeudaron en los mercados internacionales o mayoristas, sobre todo con la banca alemana, francesa y americana. Hasta Lehman Brothers, que fue hace 5 años, como recordaréis, los bancos internacionales te refinanciaban automáticamente, no había problema. Pero a partir de Lehman Brothers, como empezaron a ir mal, no te refinanciaban, y ese es uno de los motivos por los cuales los bancos no prestan a las pequeñas empresas. Luego, cuando hable de economía española, que hablaré bastante de las cosas que está haciendo bien Rajoy y muchas otras que está haciendo mal, yo creo que uno de los errores, entre varios que se han cometido, ha sido no focalizarse más en la pyme. Porque España, no se olviden que es un país donde el 98% de empresas son pequeñas y el gobierno se ha focalizado mucho, que no digo que está mal, hay que darle importancia a las grandes empresas y los grandes bancos, eso sí, pero se ha dejado de prestar atención a la pyme en dos temas importantes. Primero, la financiación, y es que no hay financiación para la pyme, y sin financiación ya me diréis cómo sobreviven. Y segundo, en el tema de la deuda de las mismas administraciones. O sea, no puede ser que una pyme no le pague la comunidad autónoma al ayuntamiento y quiebre por eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que poner más focus, mucho más importancia en el tema de las pymes, que evidentemente se ha descuidado. Luego, cuando hable de España, que voy a hablar al final, y cuánto va a durar la crisis y qué habría que hacer para que dure menos, hablaré un poquito más de esto. Pero no hay duda que los emergentes han aprendido los errores de los 80 y ahora todos tienen un déficit público bajo, no tienen deuda externa, entonces, claro, evidentemente generan confianza, ¿no? Porque fíjense, si yo les pregunto cuáles son los factores que los inversores miran para determinar la prima de riesgo, hay dos que son muy evidentes. Primero, si tú tienes mucha deuda, tanto déficit público, deuda externa, tienes alto riesgo de no pagar. Y segundo, que tienes que crecer, porque si tú no creces, no vas a pagar. Y parece contradictorio. Ustedes dirán, bueno, don Mario, ¿cómo se puede crecer y a su vez, básicamente, hacer austeridad? Gastar menos. La única manera es a través del comercio exterior. Tú puedes gastar menos y crecer vía exportación. Y esa es la receta que Rajoy debería aplicar. Básicamente, controlar el gasto público, que no se está controlando, luego daré muchos ejemplos, hablaré de los aeropuertos, bueno, de muchas cosas que ha habido excesos, y en cambio, exportar, que es una manera de crecer, no se está potenciando la exportación, ¿no? El Banco Mundial lo que creemos es que la solución de España está en exportar, sobre todo en los mercados emergentes, un China, un India o un Brasil, donde no estamos exportando nada. Les doy un ejemplo. España, ¿cuánto exporta China del total? 1.6% del total de exportación. Alemania está exportando el 25%. Chile, Perú y Brasil casi el 30%. Entonces yo creo que hay un potencial. Luego diré qué productos, básicamente, que evidentemente podemos ir a los mercados emergentes, ¿no? Estuvo Angela Merkel con Rajoy hace un mes en América Latina y le dijo a Angela Merkel, déjate de hablar de Alemania, exporta a América Latina, que ahí está tu mercado natural y no exportas nada. Entonces esa sería una de las recomendaciones, ¿no?, del cambio del modelo, y es exportar más a los mercados emergentes. No solo a América Latina, sino también a China e India, donde España prácticamente no exporta nada. Bueno, entonces les decía, ¿por qué los emergentes van bien?
porque no tienen deuda externa, porque no tienen evidentemente déficit fiscal y eso genera confianza y los inversores ponen dinero. Segundo motivo, que se han sacado el euromillón. Los emergentes son grandes exportadores de materias primas, alimentos y petróleo. Si ustedes miran los precios internacionales, en los últimos años han subido mucho, tanto de los petróleos como de los alimentos, sobre todo porque China e India han comprado a lo bestia. Entonces, si es cierto que China e India siguen creciendo mucho, está garantizado que los precios de los commodities van a seguir subiendo, y si Argentina exporta soja y Venezuela petróleo y Colombia café, si el precio mundial sigue subiendo, exportarán más y seguirán creciendo. O sea que han tenido la suerte de que lo que ellos exportan sube el precio, y eso sí, es sacarse el euromillón, ¿no? Y luego el tercer motivo es que si miramos el World Economic Outlook del Banco Mundial o del Fondo Monetario, los que más van a crecer en los próximos años son los emergentes. Si tú eres un gestor de un fondo de inversión, vas a poner el dinerillo en países que crecen. Pues si el país no crece y hay recesión, las empresas no ganan dinero, baja la bolsa y tienes menos profitability, ¿no? Rentabilidad. Entonces, está claro que, por resumir, el principal motivo de optimismo de los emergentes son que han hecho los deberes, que exportan materias primas y han tenido la suerte que los precios han subido y que tienen, evidentemente, una posibilidad de crecimiento importante. Una de las cosas que vamos a profundizar con mucho detalle en el seminario va a ser qué países emergentes van a ir bien y otros mal, porque en el Banco Mundial les adelanto que no tenemos un optimismo global sobre todos. Hay que matizar, y cuando les hable de China, de India y Brasil, voy a decir puntos fuertes, pero muchos puntos débiles que hay que tener cuidado, porque son amenazas que si se cumplan pueden generar problemas. O sea, optimismo pero moderado en los emergentes. Hay bastantes problemas y no es lo mismo China, India, Brasil o Singapur o Rusia. Cada uno tiene su particularidad.